Hoy en Tuna on Tour. Dejamos atrás Santiago para dar inicio a una nueva aventura. Vamos a recorrer el norte de Chile. En este episodio, la ruta nos llevará a las alturas del Valle del Limarí, con la misión de conectar quizás por última vez con el Valle del Elqui a través de un camino legendario, la ruta Antacari, mientras una buena parte de ella aún es de tierra. Acompáñenme en este nuevo viaje. La idea original era juntarnos todos en la Copec de Lampa, porque para este viaje por fin viaja el equipo completo. Pero bueno, ya saben cómo es esto. Por una confusión con los nombres de las calles, tuvimos que cambiar el plan sobre la marcha y decidimos avanzar unos kilómetros más para encontrarnos en la Copec de los Vilos. Para cortar un poco la brecha, tomamos la Cuesta El Melón, y así de paso aprovechamos de manejar por una ruta mucho más entretenida que la autopista. Ya el mar nos empieza a acompañar por ratos, en esos tramos donde la ruta 5 se acerca a la costa y nos deja disfrutar de esa brisa que se agradece. Ustedes saben que no disfruto mucho trasladarme por estas carreteras, pero en esta ocasión era necesario. Con pocos días de viaje y menos horas de luz, había que avanzar lo más al norte posible para empezar la ruta entretenida, con el mayor tiempo posible. Finalmente, aquí estamos, llegando a Socos. Este es el punto de encuentro final. Después de avanzar 371 kilómetros desde Santiago, llegamos a la puerta de entrada del increíble Valle del Limarí, el lugar donde, ahora sí, comienza oficialmente nuestra ruta. Bueno, al final el punto de encuentro fue acá en Socos. Aprovechamos de pasar a almorzar a este restaurante. ¡Oh, que estuvo bueno el almuerzo! Mira, para que vean los valores del menú. Ultra barato, 7.000 pesos. Cazuela de vacuno me comí yo con tallarín boloñesa. Maravilloso. Y una Coca-Cola. Y mira, vienen llegando otros motociclistas. Y nosotros ya vamos saliendo porque nos queda bastante por recorrer. Con el equipo ya reunido, nos empezamos a internar hacia el oriente por la ruta 45. El objetivo ahora es llegar a nuestra próxima detención obligatoria para cargar combustible, la ciudad de Ovalle. Esta ruta es muy bonita porque transita casi todo el tiempo muy cerca de la ribera sur del río Limarí, ese mismo que nace allá arriba en el embalse Recoleta
y que es alimentado por las aguas del río Hurtado, un valle que visitaremos más adelante. Pasamos por una de las plantas productoras de pisco más grandes de la región, la Compañía Pisquera de Chile. De aquí salen marcas tan conocidas como Campanario, Control, Mistral y Espíritu de los Andes. Pura historia pisquera. En este camino también está el desvío hacia Punitaqui, un pueblo que ya conocimos en la primera ruta de los túneles. Si quieren ver esa aventura, les dejaré el enlace en la descripción. Y después de 32 kilómetros ya estamos llegando a Ovalle. Por un mal desvío tuvimos que conocer forzosamente algunas villas interiores, pero gracias al GPS y al mapa pudimos volver a la ruta que nos llevará a la bencinera. Ahora sí, a llenar estanques para continuar con más tranquilidad. Ya con el estanque lleno, cruzamos Ovalle para dirigirnos a la ruta 43 y luego tomar la intersección con la ruta D595. Aquí es donde de verdad comienza nuestro viaje hacia la precordillera de la región de Coquimbo, un cambio de paisaje total. Con el río Limarí ahora a nuestra derecha y después de pasar por el poblado de Algarrobo, nos encontramos con esta tremenda obra, el embalse Recoleta. Es increíble pensar que este embalse, vital para el riego de todo el valle, se construyó entre 1929 y 1934. De hecho, la misma carretera por la que vamos pasa por sobre su muro de casi 1 kilómetro de largo. Pasado el embalse, entramos de lleno en el valle del río Hurtado. Y aquí el camino se transforma. Nos esperan más de 60 kilómetros por una ruta llena, o más bien repleta de curvas, contracurvas y quebradas que son un verdadero paraíso para manejar. En este tramo pasaremos por muchas localidades pequeñas, comenzando por Tahuinco y luego por Tabaqueros. Son caseríos que nos recuerdan que estas tierras, mucho antes de la llegada de los españoles, fueron habitadas por las culturas diaguitas e inca, dejando una huella histórica profunda en todo el valle. Pura historia en cada kilómetro.
Seguimos avanzando por la ruta D595. Después de pasar por el poblado de Huampuya, cruzamos el río Hurtado para continuar subiendo ahora por su otra ribera. Esta ruta no es cualquiera, es parte del Circuito de las Estrellas de la región de Coquimbo y, más importante aún, sigue el trazado de la ancestral ruta Antacari. Les cuento que Antacari, en lengua quechua, significa gran hombre del cobre. Este era un antiguo camino usado por las culturas Molle, Diaguita e Inca para conectar los valles y explotar los minerales de la zona. Pura historia bajo nuestras ruedas. Y justo entrando a Samo Alto, la cámara que llevo en el casco dijo ya no más y se apagó. Así que pararemos más adelante para cargarla y seguir mostrándoles esta increíble ruta. Costó, pero llegamos a Hurtado. ¿Cierto, amigo Miguel? Ex amigo. ¿Ex amigo? Sí, ex amigo. ¿Quiere que le pongamos receta en el Instagram? Ex amigo. Oye, ¿quiere recetas de comida chilena en el Instagram, don Miguel? Ex amigo. Ahora sí, ahora voy a entrevistar a mi amigo acá, el doctor Cristian. Doctor Cristian, ¿cómo estuvo la ruta? Mucha curva, dijo usted. Demasiada. Sí. Bien, todo bien, compadre. Tranqui. ¿Viste la banda de loros Tricahue? No alcancé, sí. Yo creo que alcancé a filmar algo de los loritos. Y creo que filmé una curva en el camino. ¿Ah? Había una curvita en el camino. ¿Cierto, don Miguel? Sí, un par de curvitas nomás, pero nada. Algo piola. Algo poco. Oh. Nos gustan las curvas, pero acá se pasó demasiado. Pero bueno, esto es lo que venimos a buscar y es lo que encontramos. Queríamos curvas, aquí están. Y ahora ya vamos a empezar a subir el camino entre Hurtado y Vicuña, que es la parte de tierra, lo entretenido que don Miguel no conoce. Estamos en Hurtado, en la comuna de Río Hurtado. Y aquí uno entiende algo muy curioso sobre cómo se organiza la vida en este valle. Por su alta dispersión de gente, es como una comuna con los servicios repartidos. La municipalidad está en Samo Alto, el principal centro de salud en Pichasca, pero aquí, en el pueblo de Hurtado, se encuentran otras instituciones clave: el Liceo Jorge Iribarren Charlin y el Cuerpo de Bomberos de la comuna. Y por supuesto, su corazón histórico y espiritual, la imponente parroquia Nuestra Señora del Carmen, erigida como centro de la fe para toda esta zona cordillerana en 1911. Esta iglesia demuestra que, aunque el poder político esté en otro lado, el alma del valle reside aquí. Y acá en Hurtado comienza oficialmente la D445, más conocida como la ruta Antacari. Y esta no es solo una ruta, es un camino con una historia increíble. Como les había contado, su nombre viene del quechua y significa
Gran Hombre del Cobre. Era una vía ancestral usada por las culturas Molle, Diaguita e Inca para conectar los valles del Limarí y el Elqui. La ruta se encuentra muy cambiada desde la última vez que pasé por aquí. Hay un gran avance en las obras de pavimentación, y por eso creo que esta será la última vez que podemos disfrutarla así, con el camino de tierra que la hace mucho más desafiante y entretenida. Ya he recorrido esta ruta en 3 oportunidades, pero la más importante y entretenida fue la del año 2020. No solo porque fue la primer gran salida después de estar mucho tiempo en cuarentena por el COVID, sino porque también fue una de las pocas y especiales rutas donde pude rodar junto a mi hermano. Un recuerdo que hace este camino aún más inolvidable. Y aquí un dato para quienes quieran hacer esta increíble ruta. El tramo completo entre Hurtado y Vicuña es de 45 kilómetros. De esos, al día de hoy, ya hay 18 kilómetros que se encuentran completamente asfaltados o con la carpeta asfáltica en plena preparación. Así que apúrense en venir si quieren vivir la aventura del ripio, porque esta ruta legendaria está cambiando rápido. Cada vez queda menos del camino de tierra original. Lo que hace tan entretenida y a la vez desafiante esta ruta Antacari es que en su trayecto no hay poblados, solo te encuentras con algunas casas aisladas de vez en cuando. La ruta va cruzando cerros con subidas y bajadas que siempre te tienen preparada una que otra sorpresa. Y una de esas sorpresas es la chusca, como le dicen acá, o el trumao como lo conocemos en la zona central. Es una tierra muy fina, un polvo casi con la consistencia del colacao. Es súper engañosa, porque en algunos lugares es solo superficial, pero en otros es muy profunda y te hace perder casi por completo el agarre de los neumáticos. Como queremos llegar sin contratiempos y no tenemos más apuro que estar en el mirador del Pangue para el atardecer, nos vamos con mucho cuidado. Este paseo tiene que terminar sin incidentes,
al menos en la moto. Me mandó mi hermano. Miren que maravillosos los colores. Ya el sol bajó detrás de las montañas. Aquí viene otro amigo. Acá al mirador. Impresiones después de su primera Antacarry. Bueno, todavía no terminamos. Don Miguel. No, está espectacular la ruta, weón. Mucha tierra suelta, sí, pero bien, bonito. Muy bonito. Muy similar a la ruta anterior de Combarbalá, del túnel El Espino a Combarbalá. Sí. Muy similar en los paisajes, el camino igual yo creo que está parecido, pero buen estado, bien, todo bueno. Interesante la ruta, weón. Está bonito. Y los colores de los cerros. Bonito. Y ahora nos queda otra misión. Buscar dónde dormir porque vinimos así nomás a la aventura. Improvisado. Así que, ¿Vicuña nomás será? Pues? Yo creo que en Vicuña nomás. No, hasta ahora. Ya, por la hora, Vicuña. Llegar al Valle del Elqui es entender por qué esta zona es tan especial. Sus cielos, casi siempre despejados, son considerados uno de los más limpios y oscuros del planeta. Por eso se ha convertido en la capital mundial de la astronomía. La región está llena de observatorios científicos de gran importancia, como la Silla y Gemini Sur, que aprovechan estas condiciones únicas para explorar el universo. Pero quizás el más icónico y pionero de todos es el que vemos en el horizonte, el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Desde su inauguración en los años 60 ha sido una ventana fundamental para la ciencia, albergando telescopios que han realizado descubrimientos cruciales. Estar bajo el mismo cielo que observan estos gigantes es simplemente un privilegio. Después de descansar unos minutos y quedar maravillados con los colores que pinta el atardecer en estas montañas, seguimos nuestro camino. El destino final de hoy, Vicuña. Y en este tramo de la ruta Antacarry se nota que las obras del camino ya están mucho más avanzadas. Gran parte del trayecto tiene la primera capa de recubrimiento asfáltico y el sector más cercano a Vicuña ya está completamente terminado. Un agrado manejar así. Ahora, nuestra primera misión es buscar alojamiento para esta primera noche aquí en Vicuña. Y luego, por supuesto,
buscar un buen lugar donde ir a comer y a degustar los frutos de este increíble valle. Estamos en plena zona pisquera y como siempre se debe privilegiar el consumo de productos locales. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos ante la tremenda variedad que Vicuña nos ofrece? Aunque esto nos traiga algunas consecuencias al día siguiente. ¡Hola, divino anticristo! ¡Extraterrestísimo! Vamos a comprar uno buenísimo. Arrastra tu carro. Tu carro tristísimo. Sí. Tienes que arrastrar tu carro. Extraterrestísimo. No me firma, dice.